Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Uscuenti Radio, donde estás, no es el fin. Hoy es jueves. Continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muy bien, gracias. Aquí ya listos para continuar con esta comunicación con Dios. Bueno, iniciamos entonces con el tema desde ya. Sí, a ver, voy a empezar entonces. Inicio se llama hoy esta exposición Aprendiendo a Escuchar. Y bueno, pues me da mucho gusto poder comunicarles esto acerca de cómo podemos aprender a escuchar, pero tomando como modelo a Jesucristo, como Él escuchaba a otros. Y pues al leer los pasajes donde Jesús convivía o trataba con otras personas, pues ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que que Él fue un gran escucha, ¿verdad? Y le gustaba escuchar a las personas y bueno, yo creo que es un gran ejemplo para nosotros el que podamos tomar en cuenta y en consideración cómo Jesús se comunicaba o cómo era parte de la comunicación que tenía Jesús con sus oyentes. Y entonces, pues, este es el tema de hoy, aprendamos a escuchar. Y bueno, esto nos lleva a nosotros a aprender de él, de Jesús, ¿sí? Ya que siempre pues, va a ser importante escuchar a las personas con las que nos estemos comunicando para poder entender su interés y sus necesidades, ¿verdad? De las personas hay que acercarse a ellas y escucharlas. Entonces, pues el escuchar es una decisión que nosotros tenemos que tomar. El prestar atención implica hacerlo no solo con los oídos, sino también con la mente, los ojos y el cuerpo. O sea, todos nuestros sentidos o lo que somos o lo que queremos hacer con otros es completamente estar atentos con nuestro corazón, con nuestros sentidos, con todo, ¿no? Y bueno, y son decisiones que no siempre tomamos, ¿no? El escuchar a veces se nos olvida, como que cuando estamos en un momento donde queremos platicar o hablamos, luego hasta la palabra nos arrebatamos esto, ¿no? Entonces, por eso dice que es una decisión el escuchar. El escuchar es dar a los demás un tiempo para que puedan expresarse, ¿no? Y eso es pues esa oportunidad que les damos y que es una decisión de nuestra parte para atender el corazón de otros, ¿no? Entonces, prestar atención implica hacerlo no solo con los oídos, sino también, como ya les decía, con la mente, con los ojos, el cuerpo, ¿verdad? Todo lo que tenemos en nuestros sentidos, ponerlo para poder abrir nuestro corazón a lo que otro está hablando. Entonces, las personas se sienten valoradas, ¿no? Cuando son escuchadas, pues no solo valoradas, también se sienten importantes o se sienten amadas cuando nosotros las escuchamos, como Jesús lo hacía, ¿no? Jesús, pues, entendía el corazón del hombre y sabía, ¿no? Que había una necesidad en ellos de ser escuchados y se acercaba a las personas y hablaba con ellas, y vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto. Las personas, bueno, pues necesitan ese espacio, ¿no? De ser escuchadas. Y un escritor que se llama Carol Lauren dice: la gente rara vez recordará tu consejo, pero sí recordará que tú lo escuchaste, ¿no? Dice, rara vez recordará su consejo, pero sí recordará que usted lo escuchó. Entonces, eso es muy importante, tener esto, ¿no? En nuestro corazón, ¿no? Uh-huh. Y pues la gente se acuerda, las personas se acuerdan de lo que tú les has dicho cuando los has escuchado, ¿no? Porque no puedes solo hablar y decir y no haber escuchado a la persona, ¿no? Yo recuerdo que una de mis hermanas más pequeñas, ahora que ya estamos grandes, ella ya se casó, ya tiene hijos y todo, me dijo un día, me acuerdo cuando me escuchaste, ¿no? Yo como su hermana, pues, ay, bueno, o sea, jugábamos, hablábamos, platicábamos, dice, pero cuando me escuchaste en serio, o sea, me quedó ese recuerdo, ¿no? De que me sentí amada, de que me sentí escuchada. Y digo, una persona tan cercana, ¿no? Que a lo mejor estaba necesitando solo una plática, pues un poquito más allá, más íntima, lo que fuera,
pero sí fue algo que a mí me cautivó. Dije, ¿cómo si puedo yo darle a otro sin que yo mismo me dé cuenta cuando le doy su tiempo y doy su espacio a la persona para ser escuchada, ¿no? Entonces yo creo que a muchos nos ha sucedido lo mismo, o a lo mejor nadie ha venido a decirte, tú me escuchaste, ¿no? Pero a lo mejor hay alguien que en su corazón tiene el que tú le hayas abierto tu corazón o que le hayas dado ese tiempo para que fuera escuchado, ¿no? Entonces es bien importante ser escuchado, por eso el tema que me gusta mucho. Pero bueno, a lo mejor la persona no recuerda bien o completamente lo que le dijiste, pero sí se va a acordar de que la escuchaste, ¿no? Y regresa a ti y dices, bueno, ¿por qué esta persona me tiene tanta confianza? Porque la escuchaste, simplemente por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos nosotros ese corazón para Dios, para Jesús? Cuando nosotros nos sentimos escuchados por Dios, nos sentimos escuchados por Jesús, pues vamos otra vez, ¿no? Y regresamos, Señor, aquí estoy otra vez, y porque sabemos que Él nos está escuchando, ¿no? Entonces, pues eso es muy padre y muy bonito de parte de Dios de podernos llenar, porque sabemos que Él nos escucha, ¿no? Que escucha, bueno, nuestros sueños, nuestros deseos, y de antes de que le digamos, Él ya sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón anticipado, ¿no? Entonces, pues, cómo no, ¿verdad? Vamos a hablar de aprender a escuchar. Entonces, Jesús fue un atento oyente con las personas que trató en su ministerio, mientras estuvo aquí en la tierra. Entonces, y sigue y continúa a las 24 horas del día, ¿verdad? Sigue Jesús escuchándonos, ¿verdad? A todos los que lo buscamos, Jesús nos sigue escuchando, ¿verdad? No deja de escucharnos en nuestras oraciones y, como les decía, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en nuestros deseos, ¿verdad? Lo sabe antes de que se lo pidamos. Jesús no solo escucha con los oídos, ¿verdad? También lo hizo con los ojos, con la mente, con el cuerpo. Escuchó, ¿no? A la mujer que iba a ir, dice, ¿quién tocó mi manto, verdad? Que sentí que salió poder de mí, o sea, estaba atento Jesús a los que estaban cerca, a los que lo escuchaban, a los que ya de antemano habían escuchado de él y lo seguían, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es otro ejemplo más, ¿no? De todo lo que podemos aprender acerca de escuchar, de estar atentos en nuestros sentidos, en nuestro cuerpo, cuando alguien está hablando, cuando alguien tiene una necesidad, cuando alguien tiene que acercarse, ¿no? Para recibir una bendición, una palabra de ánimo, profetizarle con la misma palabra, todo, ¿no? Entonces, no, increíble, ¿no? El poder escuchar y el poder bendecir a otros al ser escuchados, ¿no? Como Jesús nos enseña. Entonces, no solo escuchó con los oídos, también lo hizo con los ojos, con la mente y con el cuerpo, y las personas a las que se acercaba recibían su completa atención. Jesús entró en la zona privada de las personas con las que platicaba. Al escucharlas, hizo que las personas se sintieran valoradas, ¿sí? Las mujeres, los niños, los hombres, o sea, todos, cada uno, las viudas, ¿no? Tantas historias de mujeres y de todo lo que Jesús pudo hablar y lo que pudo hacer al acercarse a las personas, al escucharlas, ¿verdad? Saqueo, ¿no? Bueno, vamos a que lo vio ahí en un árbol, ¿no? Y le dijo, voy a ir a tu casa, ¿no? Y, o sea, atento, y no solo escuchaba y veía, ¿no? Y estaba atento a las necesidades de cada uno porque les conocía de antemano, ¿no? Entonces, ahí cuando también él está ya en la cruz, ¿verdad? Y dice, madre, ahí está tu hijo, ¿no? Y le dice Juan, y está escuchando y está hablando y está diciendo Jesús todo esto, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en los evangelios y, por citar alguno así más claramente, de ellos podemos comentar, por ejemplo, el encuentro que tuvo Jesús con el joven rico, ¿no? Ahí en Marcos 10, 21 está esta historia, ¿verdad? De este joven que quería pues tener la vida eterna y le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna, no? Y Jesús lo miró, dice en Marcos 10, 21, que Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿no? Así tendrás un tesoro en el cielo, después de eso ven y sígueme. Jesús puso atención a este joven que trataba de encontrar un atajo hacia la vida eterna. Le puso la atención, lo escuchó
¿verdad? Entonces Jesús lo escuchó y no lo desanimó. O sea, se acercó el joven y pues con la intención de como dice, buscar un atajito por dónde me voy, cómo puedo llegar a esto, ¿no? Y ya Jesús le dice, ¿cómo? ¿Verdad? Pero el joven se fue sin alcanzar la salvación debido a la decisión que tomó, ¿sí? Entonces, sin embargo, supo que había sido escuchado este joven, ¿no? Este joven fue escuchado. Y pues, aunque las personas se alejen de nosotros, deben sentir que fueron escuchadas, aunque tú compartas o hables o les des un consejo de parte de Dios o lo que Dios pone en tu corazón para hablar, aunque las personas se alejen de nosotros, deben sentir que fueron escuchadas, ¿verdad? Porque esto es como un boomerang, ¿no? O sea, va a regresar la persona y si no regresa, tampoco no hay problema, pero es algo que dice que la palabra de Dios no regresa vacía, ¿no? Entonces, así es cuando nosotros compartimos o enseñamos o nos comunicamos acerca de lo que Dios quiere, ¿verdad? Van a escuchar, pero bueno, algunas regresarán, otras no, pero sabemos que todo está en control y en manos de Dios. Y en ocasiones pueden regresar porque se sienten valoradas, ¿sí? Hay personas que no son escuchadas, casi nunca se les escucha, hay personas que mejor ni hablan, ¿no? O prefieren permanecer calladas, ¿no? O todo esto, ¿no? Al escuchar a una persona no está condicionado a que estemos de acuerdo con su punto de vista. Como buenos comunicadores o como comunicadores que tenemos que ser de la palabra de Dios, debemos escuchar el mensaje para poder replicar con precisión el punto que nos están exponiendo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Escuchar es poner atención a la persona, pero es atención de corazón, ¿sí? No solo pensar que es dejarla hablar para que ya después yo hable, ¿verdad? O sea, estoy esperando solo mi turno para hablar, ¿no? Ni estoy escuchando a la persona, simplemente estoy esperando que me toque a mí hablar y ya cuando yo hablo, ya es suficiente, ¿no? Ya está ahí y ya ni participo de la plática o de la exposición o de lo que me está diciendo la persona, sino porque yo ya hablé, ¿no? Entonces, no es así, ¿verdad? Es escuchar de corazón y meternos en esa dinámica de amor, de respeto, de espacio a la persona a la que estamos escuchando, ¿no? Y hay otro ejemplo también en la palabra, el encuentro de Jesús con Nicodemo. Y ahí en Juan 3, 1 al 6, dice, entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podía hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera contigo o con él, como dice aquí. Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Este diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo no fue para juzgarlo, ¿verdad? Fue un ejercicio donde lo escuchó, ¿sí? Atentamente Jesucristo escuchó, ¿verdad? A Nicodemo, ¿verdad? Para después contestar de manera específica. ¿Sí? ¿Cómo podemos contestar de manera específica si no hemos escuchado lo que otros nos dicen, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer las cosas bien en hablar con los demás, en comunicarlos con los demás si solamente nosotros queremos hablar o no ponemos atención al que está hablando? Entonces, lo escuchó atentamente a Nicodemo, ¿sí? Y de esa manera específica le dio las verdades espirituales a las preguntas que le había hecho, ¿sí? Entonces, esa es la manera en que Jesús lo hacía, y de ahí nosotros podemos aprender, ¿no? A escuchar, ¿sí? Y podemos dar respuestas específicas a lo que la gente nos viene diciendo, a lo que hemos estado escuchando, de acuerdo a ese tiempo que estamos dando para que la persona se exprese, ¿sí? Entonces, escuchar nos concede el derecho de compartir con la persona, ¿sí? Entonces, cuando tú escuchas,
las personas a veces no se dan cuenta que tú estás hablando palabra de Dios o que, porque no forzosamente tienes que agarrar la Biblia y darle de bibliazos, ¿verdad? Sino que puedes en tu lenguaje natural y de diario vivir y todo, hablar palabra de Dios y la gente no, ni tú sabes que la estás diciendo porque ya la tienes dentro de ti, como veíamos en las posiciones anteriores, ¿verdad? Ya está la palabra en ti, entonces al hablar, muchas veces la gente te dice, eso que dijiste, me lo puedes repetir, y dices, es que eso que dije era un versículo bíblico, pero no se lo dices a la persona, sino simplemente dices o reflexionas a ti mismo, ¿no? Esto que dije era palabra de Dios, y se lo repites y ya dice, ok, eso está muy padre, y ya le puedes decir, es que esto es algo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Pero si la persona te está escuchando, porque tú ya tienes esa comunicación de que anticipadamente tú también tú abriste tu corazón y diste el tiempo para que la persona pudiera expresarse. Entonces, escuchar nos concede el derecho de compartir la palabra o a compartir con la persona, ¿sí? Es una oportunidad de comunicar, ¿verdad? De parte de Dios a otros, y de Dios a esa persona. Aprender a escuchar, no solo hablar, no solo es hablar, sino aprender a escuchar abre puertas, ¿verdad? En la comunicación abre una puerta increíble para que tú puedas hablar con otros, expresarles lo que tienes, si tienen una situación, un problema, un consejo, o lo que sea necesario, ¿no? Para abrir esa comunicación y empezar a hablar lo que Dios quiere para esta persona. Entonces, ¿cómo, tengo que ver cómo me comunico? Y cómo estoy escuchando a los demás, porque es muy importante. Y también escuchar nos permite comunicarnos con precisión, como veíamos, ¿verdad? Como Jesús lo hizo con Nicodemo. Entonces, ahí podemos ver esto. Y hay otra parte en la escritura, ¿verdad? En donde Jesús se encuentra con una mujer, la mujer samaritana. El encuentro con la mujer samaritana es increíble, ¿no? Como Jesús ya conoce, porque como les decía desde antemano, ya sabía Jesús toda la historia de la mujer, ¿no? De la samaritana. Y al acercarse ahí, ella le pregunta y hace un diálogo con ella, aún siendo el Hijo de Dios y sabiendo ya de anticipado lo que ella tenía, habla con ella, la escucha, no le dice, yo ya sé, ¿no? Todo lo que te pasa, no te buenas a primeras, ¿verdad? Sino que le espera, tiene ese tiempo de escucharla como una mujer, ¿verdad? Tan lastimada, tan dolida con todo lo que le venía pasando, la situación que ella vivía. Jesús la escucha, Jesús se da el tiempo, aunque tú sepas a lo mejor la situación de una persona, no vas a llegar y decir esto y lo otro, ¿verdad? Tienes que tener ese amor por la persona para escucharla, ¿no? Y entonces aquí en Juan 4, 7 al 9, dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús escuchó a esta mujer con amor y cuidado, ¿sí? Ella había sido usada por los hombres y rechazada por las mujeres, pero al ser escuchada, recibió a Jesús para su salvación personal, ¿sí? Entonces, el mundo estará abierto al mensaje del Evangelio si nosotros escuchamos con atención, ¿verdad?, a las personas, ¿sí? Va a ser obvio, va a ser claro, va a ser más una manera natural en la que nosotros podemos llevar el Evangelio a otros, ¿verdad? Una manera que ya está en ti, de poder expresar lo que está en ti de parte de Dios y que Jesús vive en ti, que el Espíritu está en ti, y eso lo puedes dar a otros, lo puedes llevar de manera natural, ¿sí? Como Jesús nos enseña en este pasaje, ¿verdad? De la mujer, con la mujer samaritana. Él lo sabía, pero no llegó a declararle condenación ni nada, sino al contrario, la dejó que se expresara. Imagínate una mujer, como les decía, hay gente que nunca ha sido escuchada. O sea, ella no había sido escuchada. Sin embargo, Jesús ya sabía todo y la dejó que se expresara, la dejó hablar para saber de ella misma, ¿verdad? De su corazón. Entonces, eso es impactante, es increíble esta historia acerca de
de la mujer samaritana, ¿no? O sea, nos mueve en el corazón, nos mueve en entender cómo podemos nosotros acercarnos con ese amor y con ese corazón de escuchas, ¿verdad? Y de que estamos aprendiendo a amar como Jesús ama y a ver como Jesús ve y escuchar como Jesús escucha. Entonces, esa es una comunicación increíble, ¿no? De parte de Dios hacia nosotros y está escrito en la Biblia, ¿no? O sea, hablando de la comunicación. Entonces, Jesús escuchó también a los niños, ¿sí? En Marcos 10, del 13 al 16, dice, llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado, ¿sí? Entonces, al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, ¿sí? Porque el reino de Dios es de los que son como ellos. O sea, aquí aclarando Jesús, ¿verdad? Déjenlos que se acerquen, porque no se lo pueden impedir, porque el reino de los cielos es de ellos, es de los niños. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará a él, ¿sí? No entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Entonces escuchó a los niños, ¿se imaginan? O sea, aquí nomás dice que entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Pero es toda una dinámica que Jesús hizo con los niños y que no solamente los sentó, ¿verdad? Y no solamente es la foto que vemos aquí de entonces Jesús los sentó en sus brazos. No, habló con ellos, los escuchó, estuvo con ellos, jugó con ellos, ¿sí? Entonces es convivir y entrar en esa dinámica, ¿verdad? De escuchar, de conocer el corazón, y pues el corazón de los niños que es tan suave, tan inocente, tan precioso, pues es formidable, ¿no? Tú escuchas a un niño y en su inocencia te hace reír, te hace gozarte con una sonrisa, o sea, nomás de escuchar una sonrisa de un niño ya cambia tu día, ¿no? Entonces, imagínense, entonces, cuando escuchamos, cuando nos metemos a lo profundo de la vida de un niño o a lo cercano de un niño, vamos a recibir bendición. Entonces fue lo que pasó, ¿no? Lo que Jesús escuchaba de los niños, ¿verdad? Pues el reino de los cielos es para ellos, déjenlos que se acerquen, ¿no? Entonces Jesús tenía una sensibilidad especial para escuchar a las personas sin tener distinciones por su posición social o económica, por ser pecador o por ser una persona pura, ¿verdad? Por ser hombre o ser mujer o ser un niño o un adulto. Para él todas las personas son importantes, para Jesús todas las personas, ¿verdad? Todos los que estamos en esta tierra y que Dios es nuestro creador, ¿verdad? Para él, para Dios, todos somos importantes y dignos de ser escuchados. Todos tenemos una dignidad y queremos ser escuchados, ¿no? Entonces, pues es muy importante esto. ¿Y cómo vemos entonces todo esto, no? Este encuentro con los niños es muy significativo, porque como adultos a veces nos interesa poco lo que un niño esté diciendo, ¿verdad? No se le toma en serio pensando que está chico, pero Jesús nos enseña que es importante escucharlos. Tenemos una nietita que dice cuando quiere ser escuchada, dice, abuelo, algo, mamá, algo, ¿no? Dice, apenas tiene 3 años, pero ya dice algo, ¿no? O sea, escúchenme, ¿no? O sea, es su palabra como para, hagan todos una pausa y tomen mi atención, ¿no? Entonces dice ella, abuelo, algo, y ya empieza a hablar, y a veces son cosas muy sencillas, ¿no? Que a veces ni tiene todavía el vocabulario para expresarse, pero todos nos quedamos quietos y la escuchamos, y dice, cualquier cosa, ¿no? Lo que ustedes quieran, pero, o sea, es muy, muy simpático que ella se hace un espacio para ser escuchado, ¿no? Entonces, es algo muy bonito tener esa comunicación, aún con los niños, con los ancianos, ¿verdad? ¿Cuántas historias o cuántas increíbles cuentos o maravillas puedes escuchar de un anciano, ¿no? O sea, puedes escuchar de la misma palabra de Dios, de sus bocas, de lo que ellos han conocido de Dios.
acercarse a una persona que ha conocido de Dios, que tiene ya un historial increíble de saber de Dios y acercarte y escuchar, ¿no? O sea, que también es importante, ¿no? Y bueno, estos son algunos encuentros que tuvo Jesús con las personas y con los que lo escuchaban, ¿no? Entonces, el encuentro de Jesús con el paralítico en el estanque de Betesda también es otro ejemplo, ¿verdad? Ahí en Juan 5, del 1 al 9, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró que llevaba ya tanto tiempo ahí, ¿verdad? Y así le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque, ¿sí? Cuando el agua se agita y en lo que llego, otro baja antes que yo, ¿no? Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. Entonces, bueno, la historia es esta, ¿no? Que este hombre está ahí por 38 años y, o sea, no había podido ni entrar al estanque. El único que se preocupó de escucharlo fue Jesús, ¿verdad? Fue Jesús, llegó allí y le dijo, a ver, Señor, no tengo a nadie, dice que me meta en ese estanque, dice, pero Jesús solamente le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. O sea, necesitaba que Jesús lo escuchara. ¿Cuántos necesitamos que Jesús nos escuche? ¿Qué necesitamos de parte de Dios que sea un deseo, que sea algo que ya es preciso que lo tengamos, ¿verdad? Que cualquier cosa que necesitamos que Jesús nos escuche, ¿sí? Y necesitamos escuchar a Dios también nosotros. Y necesitamos que mucha gente o muchas personas reciban, ¿verdad? De Dios y que sepan que Jesús los escucha, ¿sí? Dios te oye, ¿verdad? Dios te oye. Decirle a otros, Dios te oye, no saben, es increíble que una persona sepa que Dios la oye cuando no conoce de Él o cuando está en una situación difícil, ¿no? Entonces, bueno, este era otro ejemplo acerca de este paralítico que estaba en Betesda, que fue escuchado por Jesús. O la mujer sirofenicia que está en Marcos 7, 24, la hija de una mujer estaba poseída, pues esta mujer estaba poseída por un demonio. Y de allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, dice en Marcos 24. Llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera, pero pues no pudo esconderse, ¿verdad? Porque tan pronto como una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, supo que él estaba allí o que había llegado y fue a su encuentro y se arrojó sobre sus pies. Esa mujer era griega de nacionalidad sirofenicia y le rogaba que expulsara de su hija ese demonio. Pero Jesús le dijo, primero deja que los hijos queden satisfechos, ¿sí? Porque no está bien quitarle a los hijos su pan y echárselo a los perrillos, ¿no? O a los perritos. La mujer le respondió, es verdad, Señor, pero hasta los perritos comen debajo de la mesa de las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esto que has dicho, puedes irte tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. O sea, Jesús la escuchó, ¿verdad? Y enseguida que escuchó este anhelo del corazón de la mujer sirofenicia, esta necesidad, ¿verdad? Él se mostró, escuchó, ¿verdad? Por esto le dijo, puedes irte, el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a su hija acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Aunque Jesús dijo claramente que primero atendería al pueblo de Israel, con esta historia, ¿verdad? Al escuchar con atención los argumentos y la fe de esta mujer sirofenicia, cambió de opinión y echó fuera el demonio que poseía a su hija, ¿sí? Así podemos también nosotros estar seguros de que Dios ya nos escuchó, ¿verdad? Y estar tranquilos en cualquier adversidad en la que estemos, Él nos escucha, ¿verdad? Por eso es importante escuchar con atención los argumentos de las personas, porque nos puede cambiar la idea que ya nos formamos acerca de ellas, ¿sí? Entonces, hay que escucharlas porque pues muchas veces oímos y no la verdad o el chisme acerca de una persona y creemos más en lo que nos dijeron que en lo que es la realidad. Ni nadie se ha sentado a escuchar a la persona, ni nadie se preocupa por si es o no es, ¿verdad? Y bueno, hay cosas que nos impiden
escuchar con atención, por ejemplo, mis ocupaciones, las distracciones, la falta de interés por el tema o por la persona, que tenemos que orar antes de ir a un lugar donde sabemos que vamos a escuchar a una persona, el egoísmo, ¿verdad? El ego, ¿verdad? Es primero yo, lo que yo digo es más importante, lo que yo digo tiene más relevancia y lo que los otros digan se queda en segundo término y no. O sea, eso no puede ser para hijos, como hijos de Dios tenemos que aprender a escuchar, ¿sí? Y bueno, podemos aprender a escuchar esforzándonos por poner atención en lo que dice la persona, sentir a la persona que es el momento, que en ese momento lo que ella está diciendo es lo más importante para nosotros, ¿no? Desconectarnos de lo que está a nuestro alrededor y que nos impide escuchar. Esto es algo voluntario, como decíamos, escuchar es voluntario, ¿sí? Si te sientes muy, muy voluntario, pues para ser voluntarios hay que también aprender a escuchar para poder brindar la atención que se requiere y mirar a los ojos a la persona es importante, no solo escuche, sino también observa las expresiones y el lenguaje corporal de la persona, eso también te va a hablar acerca de lo que está sucediendo con ella, ¿no? Haz preguntas que sirvan para aclarar y orientar la conversación. Y bueno, ¿qué más podemos decir, verdad? Honrar, dignificar a la persona y escucharla y aprender a escuchar como Jesús lo hizo. Utilizando también el fruto del Espíritu con esa paciencia, benignidad, con esa templanza, con la mansedumbre. Todo lo que podemos aprender acerca de escuchar para tener esa buena comunicación y poder comunicar el mensaje y poder comunicar vida a los demás. Pues eso sería todo. Pues muchas gracias y hasta la siguiente exposición nos vemos por aquí. Que Dios los bendiga.